Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 43, que así nos dice la palabra de Dios. Por tanto os digo, aquí está hablando el Señor. Ya hemos hablado en otras ocasiones que si tú tienes una Reina Valera, lo más probable es que haya palabras que salen en rojo, y esas palabras en rojo son palabras pronunciadas directamente por nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo 43 está en rojo completamente, de principio a fin. Son palabras dichas por el Señor. Y Él dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Con este versículo encontramos a Jesús hablando directamente a los religiosos sin usar una parábola. Ya el Señor aquí no está usando personajes ficticios, no está usando una historia para explicar algo, y ni siquiera está usando un lenguaje figurado, sino que les empieza a hablar en primera persona. Y por eso les dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Recordemos que desde el principio de la historia, Dios hizo un pacto con un hombre llamado Abraham. Ese pacto lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 12. Y de la descendencia de Abraham, que es su hijo Isaac, su nieto Jacob, van a nacer lo que nosotros conocemos como las 12 tribus de Israel, que son los hijos directos de Jacob. Y es a través de ellos que Dios va a levantar el pueblo de los hebreos, que más adelante va a ser conocido como el pueblo de los judíos. Con este pueblo es que Dios trató durante siglos, durante milenios, para que ellos fuesen los encargados de traer la luz de la palabra a todas las naciones. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 49 y versículo 6, Dios dice que puso por luz a las naciones para que sean la salvación hasta lo postrero de la tierra. Lo que sucede es lo que todos ya sabemos, y es que Israel no cumplió con la voluntad de Dios. En vez de coger la palabra y sembrarla en todo el mundo, lo que hicieron fue apoderarse de ella y ocultarla. Por eso una de las primeras cosas que dijo Jesús en su ministerio las encontramos en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en los versículos 14 y 15, cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en su casa. La luz que Dios le había dado a Israel, la escondieron, la ocultaron. Y por eso Dios les tuvo que quitar este privilegio. Tristemente, muchas veces Dios nos bendice con algo y en vez de usar esa bendición para bendecir a los demás, lo que hacemos es apoderarnos en exclusividad de esa bendición. Recuerda que el pacto que Dios hizo con Abraham, allí en Génesis capítulo 12, en el versículo 2, Dios le dijo, voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir para que tú seas de bendición. Todo lo que Dios nos da, todas las bendiciones de Dios son para bendecir a otros. Mira, te enseño algo. Nosotros podemos tomar dos posturas cuando Dios nos bendice. Por una parte, podemos hacer como hizo Israel, ser un callejón sin salida para la bendición. Es decir, Dios me bendice, pero el 100% de esa bendición se va a quedar para mí. O por el contrario, la otra postura es la de ser un canal de bendición. Dios me bendice y con esa bendición yo bendigo a otros. Y te garantizo que cuando nosotros usamos la bendición de Dios para bendecir a los demás, Dios va a comenzar a bendecirnos mucho más. La Biblia dice, en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto,
allí en el capítulo 9 y en el versículo 10, que Dios da semilla al que siembra. No sé si entiendes lo que quiero explicar. Dios te va a seguir dando en la misma medida que tú sigas sembrando. Si todo lo que Dios te da, te lo quedas únicamente para ti, pues tarde o temprano Dios te va a dejar de dar. Pero si todo lo que Dios te da, tú lo siembras, tú lo compartes, tú lo usas para bendecir a otros, Dios va a seguir dándote cada vez más. El apóstol Pablo también dice, esta vez en la carta que le escribe a los Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 28, que cuando nosotros recibimos el sustento de nuestro trabajo, es con el fin de que nosotros tengamos que compartir con aquella persona que padece necesidad. Sin embargo, Israel no compartió, no usó la bendición de Dios para bendecir, sino que la usó para su propio provecho. Y claro, lógicamente llegó el momento que Dios le tuvo que quitar de las manos de ellos el reino y se lo dio a gente que produzca frutos del reino. El reino de Dios fue dado a los gentiles, a personas que quizá, pues bueno, a priori no cualificaban como dignos de recibir esa bendición. Pero lo que unos rechazan, otros lo recibimos con los brazos abiertos. Los judíos rechazaron a Cristo y a su palabra, pero nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y recibimos la palabra de Dios como la única fuente y guía de nuestra vida. Ahora bien, es cierto que nosotros hemos sido muy bendecidos gracias al rechazo que los judíos hicieron de Jesús. Gracias a ese rechazo, el reino ha sido entregado a nosotros. Pero de la misma manera que esto es la mayor bendición, oye, también tenemos que tener claro una cosa, y es que también esto se trata de una gran responsabilidad. Jesús dice en este versículo que el reino de Dios ha sido dado a gente que produzca frutos de él. Es decir, que Dios espera de su iglesia, Dios espera de sus hijos, Dios espera de cada uno de nosotros que demos fruto con este privilegio, con esta bendición que Dios nos ha dado. Pedro dice algo muy interesante en esa primera carta que le escribe en el capítulo 2 y en el versículo 9, con unas palabras muy conocidas por todos, cuando dice que nosotros somos linaje escogido. Seguro que te sabes este versículo. Nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, y también Pedro dice que nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Y claro que nos gozamos con tantas cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero es que el versículo no termina ahí. El versículo continúa, el versículo avanza y dice que nosotros somos todo eso que acabamos de ver para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, Dios nos ha hecho su pueblo, nos ha entregado su reino para que anunciemos el evangelio de Dios, para que hablemos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para que prediquemos de Jesús, para que nosotros demos fruto. El propio Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 15 y en el versículo 16 que Él nos ha puesto a nosotros para que ahora nosotros demos fruto y fruto que permanezca. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿estás dando fruto con toda la bendición de Dios que te ha dado? ¿Estás anunciando las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz? ¿Estás predicando el evangelio a todo tu entorno? Porque si no es así, mira, te aconsejo que cuanto antes te pongas manos a la obra y comiences a predicar el evangelio y que empieces a servir a Dios, a ese Dios todopoderoso, y que la luz que te ha sido dada, tú la puedas compartir a todas las naciones. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque siempre nos guardas. Tú siempre nos bendices. Gracias porque nos has bendecido tanto. Pero Señor, queremos ser sabios y entendemos que tú nos has bendecido para que ahora nosotros podamos bendecir. Somos de bendición para bendecir a otros. Tú nos das
para que compartamos con otros. Ayúdanos, Señor, a no esconder la bendición, a no ocultar la bendición, a no apoderarnos, a no tener en exclusiva todo lo que tú nos das, sino a compartirlo con todo aquel que está en nuestro entorno. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros, todo lo que has hecho, todo lo que harás por cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.